En el día de hoy hablaremos sobre las buenas prácticas para una exposición, precisamente, ¿no? Las exposiciones que pueden darse de manera presencial o virtual. Hay que tener en cuenta una cosa muy importante. Hablar frente a una audiencia, sea de manera presencial o virtual, puede ser intimidante para cualquiera y generar una gran ansiedad antes del desarrollo de la misma. Hay momentos en que por ahí uno puede salir a exponer y puede quedarse con el efecto de congelamiento, que te quedas congelado y no dices palabra alguna. O hay personas que por ahí se quedan estáticas con las manos en los bolsillos, o hay personas que cruzan los brazos prácticamente, como también hay otras personas que no hacen ningún contacto visual. Hay personas que no hacen ningún contacto visual. Y el hecho de que tú no hagas un contacto visual con tu público, con el espectador o quien fuese, es prácticamente, es como que no los estás involucrando. Es como prácticamente se considera como una falta de respeto para ellos de alguna manera, ¿no? Ese es el punto que hay que tener en cuenta acá. No digo que sea fácil pararse ante un público, porque en realidad tiene sus puntos y eso tiene mucho que ver con las experiencias y vivencias que hayamos tenido cada uno de nosotros ante un tipo de contexto de esa similitud, precisamente, ¿no? Hay personas que podrán intimidarse con 3 personas delante de ellos, como hay otras personas que pueden intimidarse con 300 o 1000 personas de por sí, ¿no? Prácticamente no importa cuántas personas estén involucradas ahí. Básicamente eres tú en tu espacio con respecto al espacio de ellos. Estás involucrando al espacio de ellos. Es un espacio y tiempo que tú tienes que involucrarlos. Ellos están desde otra subjetividad, ellos están desde otra perspectiva y tú estás en otra perspectiva mucho mayor. Tú tienes que involucrarlos. En este caso tienes que ser un líder para ellos. Tienes que inspirarlos precisamente, ¿no? Esa es la particularidad. Debes involucrar no solamente el tono de voz, no solamente eso, tienes que involucrar el cuerpo, el lenguaje corporal, también tienes que comunicar. Por supuesto que sí, el cuerpo también comunica, no solamente la palabra en sí. La simple idea de exponerse delante de todos puede generar que la indecisión se apodere de ti el día de tu exposición. Cabe resaltar que hay momentos que hay personas que se preparan y se preparan y se preparan constantemente y el día de la misma te bloqueas por completo. ¿Y sabes por qué pasa eso? Porque por lo general, ¿sabes lo que hacen algunas personas? Se memorizan todo. No se trata de memorizar todo. Precisamente no se trata de memorizar una exposición. Acá lo que tienes que hacer tú es prácticamente entender la esencia del mensaje que tú vas a comunicar. ¿De qué me sirve decirlo textualmente algo si ni siquiera estoy entendiendo absolutamente nada? Ese es el punto. Tú tienes que conectarte con la temática y con la esencia de tu producto o de lo que vayas a transmitir. Conéctate con el universo, conéctate con el mundo de ese mensaje en realidad, de donde proviene ese mensaje. Porque si tú me lo dices de manera textual y me repites prácticamente lo que está diciendo esa exposición, ese texto, en realidad prácticamente ese eres un cliché, eres una persona totalmente enclichada en realidad. Cuando dirijo a mis actores, ¿qué hago yo con mis actores? Yo les paso unos diálogos, unas líneas de diálogo y yo les digo precisamente, ¿no? A mí no me interesa que tú me los digas textualmente esto, porque estas líneas simplemente son un disparador de la esencia de lo que de lo que te estoy comunicando en esta historia. Lo mismo ocurre acá. Lo mismo ocurre acá. Esas líneas que tú vas a exponer en realidad, obviamente, transfórmalas a una acción, transfórmalas a algo totalmente emocional. Conéctate con el significado profundo de esas líneas, porque si tú no logras conectarte, prácticamente no vas a lograr llegar a un público determinado, porque tú cuando expones tienes que generar una empatía de por sí, tienes que generar una empatía con el público determinado precisamente, ¿no? Y ese es el punto que tienes que tener en cuenta allí precisamente, ¿no? No es sencillo pararse ante un público, no, no es sencillo. Yo cuando me inicié en esto, precisamente sí, obviamente tenía mis nervios de por sí, el famoso el qué dirán, no se van a reír de alguna manera, ¿no? Acá prácticamente, si tú estás muy seguro del mensaje que vas a comunicar, si tú estás seguro de lo que estás sustentando, en realidad no tienes que nada que temer, no hay nada que temer. Obviamente tú podrás ser muy seguro todo lo que tú quieras, pero no tienes la habilidad o no tienes las técnicas adecuadas de cómo manejar el cuerpo en un espacio o cómo direccionar la mirada en un espacio. Hay técnicas y te puedo enseñar también técnicas de cómo dirigirte a 1000 o 2000 personas sin necesidad de observarles de alguna manera, ¿no? Porque cada vez hay personas que en realidad se intimidan.
pero en realidad, básicamente tú eres el dueño del plató y del escenario, tú eres el artista aquí precisamente, ¿no? Y puedes hacer lo que tú gustes, tú dominas el espacio, tú dominas tu espacio y el espacio de ellos precisamente, ¿no? Una exposición consiste en hablar en público sobre un tema del cual se transmite alguna información, definitivamente. Yo, si voy a dirigirme a un público determinado, les voy a informarles de algo inédito. Por ahí es un tema que ya se sabe, pero obviamente lo que puedo hacer con esa exposición es refrescarles la información o agregarles algo inédito precisamente, ¿no? Pero no se trata de que tú por ahí brindes algo inédito, sino que también trata de cómo se lo muestres, de cómo se lo brindes precisamente, ¿no? Y esa es la parte más atractiva de todo esto, cómo brindas tú esa información, cuál es la forma, de qué forma se lo vas a brindar. Definitivamente es como una manera de enamorarlos prácticamente, como es básicamente la base de un producto, que cómo lo estás ofreciendo, un producto y un servicio, cuál es el beneficio, cuál es la parte estructurante más atractiva y más bella de todo esto también, ¿no? La esencia es importante, el concepto es importante también, pero obviamente la parte estética también es un aspecto que en realidad también enamora a un público determinado también, ¿no? Dicha exposición que vas a comunicar a un público debe ser previamente y debidamente investigada. Definitivamente tú no te vas a mandar a hacer una exposición sin haber investigado previamente cuáles son los puntos o las virtudes y los defectos que puede tener esa temática en realidad. Tienes que saber ese tema. Es prácticamente como aprender a dominarlo con la palma de tu mano en realidad, ¿no? Si tú no dominas el tema, es que prácticamente es como simplemente tú te estás parando ahí y te estás guiando y fiando por el simple azar, de alguna manera, ¿no? Tú definitivamente me estás informando de algo interesante, de alguna manera, ¿no? Obviamente esa información que tú estás investigando, esa temática en realidad que estás informando, que obviamente luego tú lo tienes que transformar de una manera muy atractiva y de una manera muy atrapante, impactante, para que el público se muestre interesado de por sí, de alguna manera, ¿no? A esas exposiciones también se les conoce como ponencias o conferencias precisamente, ¿no? No importa si estás haciendo una exposición ante una persona, ya de por sí se le puede catalogar como una ponencia o una conferencia. Básicamente, no importa si son 2 o 3 personas con respecto a 3.000 personas, prácticamente el mensaje tiene que llegar a ellos de alguna manera. Tiene que llegar el mensaje a ellos, pero obvio, y a esa es una cosa que quiero que tengas en cuenta. No todos recepcionan de la misma manera. Y como sabes que no todos recepcionan de la misma manera, previamente tú tienes que haber investigado hacia qué público vas a dirigirte previamente, ¿no? Porque por ahí tú te topas con un público que sabes que su nivel de recepción no es tan avanzado como el de otras personas, entonces tú tienes que adecuar tu lenguaje y tu manera de hacer llegar ese mensaje, esa información que quieres brindarles precisamente, ¿no? Dichas exposiciones se pueden dar de dos maneras, puede ser de manera presencial y virtual de alguna manera, ¿no? Y obviamente el tema de lo virtual no es algo nuevo en realidad, ya se vienen haciendo de por sí, ¿no? Cabe resaltar que hay personas que hacen sus maestrías o sus estudios en el extranjero y obviamente por temas de que no pueden viajar se les da la facilidad de que lo puedes hacer de manera virtual. Ya hay muchas modalidades y obviamente esto es lo que se está implementando también ahora acá. La única diferencia oscila en que el hacerlo de manera virtual, la interacción que solía darse de manera presencial queda disminuida, pero no por eso debe ser considerada como obsoleta de alguna manera, ¿no? Por ahí, al hacerlo presencial de alguna manera, tú como expositor, como ponente, puedes detectar y puedes observar a cada una de las personas involucradas, que están involucradas en ese público de por sí. Obviamente vas detectando, vas haciendo una observación en cada uno de ellos y básicamente vas a detectar qué persona necesita algo más o qué persona no está entendiendo de alguna manera, ¿no? Es por eso que ahora el ponente virtual tiene que prever esos detalles y obviamente tiene que adecuar su mensaje para de por sí lograr que el público logre entenderle, porque a veces si tú le vas a hablar con un lenguaje muy técnico, es muy probable que en un momento determinado ellos se terminen perdiendo precisamente con respecto a todo esto también, ¿no? La comunicación verbal se remite a la palabra hablada o a la palabra escrita de manera. También debes empezar a involucrar la comunicación no verbal. La comunicación no verbal básicamente es tan importante como la comunicación verbal, pero muchas veces la comunicación no verbal es más profunda de por sí. ¿Qué se involucra en la comunicación no verbal? Precisamente se pueden involucrar los gestos, los movimientos de ojos y contacto visual, las calidades de voz, el lenguaje corporal, la apariencia en sí de por sí, la postura,
la inclinación de la cabeza, la orientación, o básicamente cómo estás parado tú frente a un público, justamente, de qué manera estás orientando tu cuerpo hacia el público. En los aspectos no verbales de la palabra hablada también, básicamente, que es lo que voy a explicar también. La orientación básicamente es muy importante también. Es muy importante que tú observes, hagas un contacto visual con tu público, pero también influye mucho en cómo estás orientado también, ¿no? Hace un par de años atrás saqué por primera vez a una alumna precisamente a exponer, precisamente, y ahí básicamente me di cuenta la ruptura emocional que sufrí en ese momento cuando se colocaba frente a un público. Ella no podía hacer contacto visual, pero no solamente no lo miró, sino que giró su cuerpo, prácticamente les dio la espalda y empezó a hablar así prácticamente, ¿no? Y tú le veías el rostro, estaba sudando de alguna manera, ¿no? Así hay otras personas que se quedan congeladas y no dicen absolutamente nada. Pero eso es un debido entrenamiento, obviamente ya con el debido entrenamiento esta alumna logró pararse adecuadamente y logró exponer, dar una buena exposición precisamente, ¿no? Y los aspectos no verbales de la palabra hablada, básicamente es el doble sentido que tú te puedes dar a un término, una expresión. Es como que tú digas, sí, estoy bien, pero en el fondo tu postura, tus ojos, me están comunicando todo lo contrario, básicamente, ¿no? A través de esa palabra hablada hay un mensaje, hay un doble mensaje ahí. Ese es el punto que hay que tener en cuenta con los aspectos no verbales de la palabra hablada. Tú me estás diciendo algo, pero por debajo me estás diciendo otra cosa de por sí. Eso es lo que tienes que tener en cuenta cuando nos remitimos a todo esto, precisamente, ¿no? Después, todos esos códigos pueden transmitir mensajes solamente sobre el aquí y el ahora. Mi tono de voz puede indicar mi actitud presente hacia un tema y un oyente, pero no puede enviar un mensaje sobre mis sentimientos de la semana pasada también, ¿no? Este es el punto que hay que tener en cuenta, porque los códigos que se usan en la comunicación no verbal son netamente presenciales. ¿A qué me refiero que son presenciales? Que son códigos que se pueden ver, que yo puedo visualizar en el momento precisamente, ¿no? Los códigos presentes en una comunicación no verbal se dan en el momento, en el aquí y el ahora. Precisamente yo no puedo comunicar cómo fue mi emoción de la semana pasada, precisamente, ¿no? Ese es el punto que hay que tener en cuenta y eso es lo que se remite mucho a la comunicación no verbal. Y ya que mencioné los códigos, hay que recordar, en caso no lo sepan, los códigos son las reglas, los principios y las convenciones que se rige que posee cada sociedad y cada cultura para poder comunicarse. Cada sociedad y cada cultura presente en el mundo, en cada país, cualquier lugar, cada sociedad, cada cultura posee sus propios signos y sus propios códigos lingüísticos. Los signos lingüísticos se remiten a aquellos elementos que tienen un valor significativo para cada sociedad, cada cultura también, ¿no? Básicamente los signos son herramientas que a mí me permiten cómo comunicarme. ¿Y los códigos qué son? Los códigos me permiten organizar esos signos precisamente, ¿no? Un claro ejemplo para decírselos en criollo. Es como que yo es como que viene un extranjero, viene un alemán o viene un francés y quiere comunicarse conmigo. Perfecto, no sabe nada de castellano. Entonces, ¿qué empieza? Se pone a estudiar castellano, se pone a estudiar español. Ya, entonces él aprende básicamente el abecedario, todas las expresiones, las palabras, ¿no? Y el tipo viene y me quiere saludar y me dice así, ¿estás hola cómo? ¿Estás hola cómo? Entonces ahí claramente te das cuenta, el tipo aprendió todos los signos lingüísticos, pero no aprendió para nada los códigos. Los códigos son aquellas reglas que me permiten a mí organizar esos signos lingüísticos de acuerdo al contexto o de acuerdo al sentido que yo le quiera dar. El código te dice, cuando tú entras a un lugar, por ejemplo, y quieres preguntar cómo está esa persona, tienes que decirle, hola, ¿cómo estás? No le tienes que decir, estás hola, ¿cómo? Ahí básicamente te das cuenta que el tipo solamente aprendió los signos, pero no aprendió para nada los códigos. Lo mismo ocurre acá. Lo mismo ocurre acá. Todos los códigos, obviamente, me permiten organizar esos signos lingüísticos para poder transmitir un mensaje. Ese mensaje de por sí tiene una historia y tiene una información que se brinda a un público determinado también, de alguna manera, ¿no? Eso es muy importante, por eso quería hacer ese pequeño hincapié con respecto a los signos y a los códigos de por sí. Como ya te hice mención, los códigos, la comunicación no verbal es un código presencial y por lo tanto se limita a la comunicación cara a cara o a la comunicación cuando el comunicador está presente. Sí o sí
básicamente la comunicación no verbal se da de manera presencial. Básicamente, gracias a esa comunicación no verbal, yo puedo detectar cómo te estás sintiendo en esos momentos, precisamente, ¿no? ¿Puedo usar los códigos para indicar que he terminado de hablar? Claro que sí, y que es el turno de otra persona o para indicar mi deseo de cambiar de un tema también, ¿no? Este es el punto que hay que tener en cuenta. Gracias a la comunicación no verbal, yo puedo hacer un gesto, puedo hacer una señal para pasar a otro tema o directamente, si estoy exponiendo con otra persona, darle pie de alguna manera para que no sea tan explícito y tan brusco. Hay unas personas que cuando están exponiendo con otras personas, se termina su parte y se quedan calladas. Y ese silencio, ese vacío no puede existir. Tu disposición tiene que ser muy fluido tiene que ser por ahí. Si estoy exponiendo con otra persona, genera un conector, genera un conector. Tú empiezas una oración y obviamente que esa persona empiece con otra oración. O por ahí puedes empezar hablando de una experiencia. Sí, el otro día que yo estaba justamente aplicando este tema, estaba con mi compañero precisamente hablando sobre cómo hacer una buena exposición, precisamente. ¿Te acuerdas cómo estuvimos hablando? Claro, el otro día estuvimos hablando y básicamente tú le diste pie como una especie de conversación para que esa persona se involucre en la charla, en la exposición para tu público. Básicamente, involúcralo a él con una charla que puedan tener entre ustedes y obviamente involucren a esa charla al público para que la exposición se torne también reflexiva e interactiva para ellos también, ¿no? Pero ten en cuenta, si por algún motivo tú no quieres generar esa conversación o, por ejemplo, no quieres generar una oración como un conector para que la oración la termine de completar tu compañero, entonces básicamente con un gesto dale pie para que tu compañero ya entre a seguir con la exposición o con la temática en sí, de por sí, ¿no? Los códigos de comunicación no verbal están vinculados estrechamente con los códigos presenciales, que es ya lo que vengo mencionando, es básicamente lo que se puede percibir en vivo e indirecto, precisamente, ¿no? Y obviamente toda exposición debe tener una introducción, un desarrollo y un desenlace. Haces una introducción del tema, a veces puedes hacer una introducción de un tema, por ejemplo, con un video, o a veces uno empieza con un chiste, con una broma, pero tampoco obviamente no tengas en cuenta que si es una exposición de un tema en particular, tampoco hay que mandarlo mucho a la chacota. En realidad, un chiste en realidad sutil de alguna manera, o por ejemplo, empiezas la exposición con un video impactante y que sea el detonante o el inicio de toda esa seguidilla de interrogantes que pueden surgir en esa exposición tan atractiva que puedes empezar, ¿no? Y obviamente ten en cuenta que una exposición tiene que tener una conclusión y un desenlace de por sí, ¿no? Ese es el punto. Debes considerar, y es muy importante, chicos, que cuando el expositor desarrolle su tema, el público reflexiona sobre lo que escucha y sobre lo que ve, contesta las preguntas que el ponente formula y posteriormente aclaran sus dudas, existiendo así una retroalimentación o lo que se puede catalogar después como un feedback respectivo que se puede dar. Es muy importante involucrarlos de alguna manera de por sí, ¿no? Las diferencias entre una presentación oral adecuada y una presentación oral profesional son muy sutiles de alguna manera, ¿no? Que en realidad, obviamente, mucho tiene que ver con el tema. Uno puede hacer una exposición profesional si es que se le planifica de antemano y se practica. De alguna manera, tú puedes hacer una exposición sobre paleontología y por ahí no es tu rubro, no es tu rama, pero si te preparas adecuadamente, puedes hacer una exposición muy atractiva para todo un público determinado, atraparlos, impresionarlos y cosas así por el estilo también de alguna manera, ¿no? Y obviamente cuando ya empiece el entrenamiento exhaustivo de cómo entrenarte adecuadamente para que hagas una buena exposición, obviamente ese entrenamiento es bastante emocional y sobre todo también es bastante corporal con respecto a que se remite a las acciones físicas de por sí, ¿no? Ese es el punto, que toda acción tiene que conllevar siempre a un propósito. Toda acción conlleva a un propósito. ¿Cuál es el propósito de tu acción? ¿Y cuál es el propósito de tu exposición? ¿Qué pretendes tú lograr? ¿Por qué haces esa exposición? ¿Y para qué estás haciendo esta exposición? Debes plantearte eso antes de mandarte básicamente a la boca del lobo como algunos le catalogan. Esa boca del lobo básicamente es básicamente que tú te vas a parar frente a un público determinado, de alguna manera, ¿no? En este punto determinado, tú tienes que dominar a ese público, tienes que dominar a los cazadores, que son ellos, que es el público de por sí, ¿no?
Pero ese es el punto, involúcralos a que se concienticen y obviamente genera una empatía con ellos también, de alguna manera, ¿no? El objetivo es incitar a la participación del público formulando preguntas en puntos clave de la exposición. Cabe resaltar que la exposición tiene, toda exposición tiene diversos niveles de interacción, momentos calmos, momentos elevados, momentos de reflexión, y esos puntos hay que tener en cuenta también, ¿no? Obviamente siempre en una exposición, siempre por ahí van a haber interrogantes y obviamente permíteles a tu público hacer esas preguntas, generar esas preguntas, porque obviamente ellos también están en su derecho de, obviamente, de poder aplanar esa duda que está pulsando de por sí de alguna manera, ¿no? Saber escuchar, saber escuchar. Debes proporcionar ideas claves e información concisa que no deje lugar a dudas y asegurar la comprensión del expuesto a través de preguntas e interrogantes, de alguna manera, ¿no? Este es el punto. Una buena exposición es tan atractiva para quien lo escucha y para aquella persona que lo puede ver después, quizás en un momento, una exposición grabada de alguna manera, ¿no? Tu exposición puede ser tan didáctica, inclusive, que por ahí no deja ninguna duda también, ese es el punto que hay que tener en cuenta también, ¿no? Y es por eso que cuando tú te topes con un público amplio, tú ten en cuenta que ese público amplio van a haber diversos niveles de recepción y de percepción con respecto a eso. Es por eso que tú tienes que preparar una exposición clave con respecto a la información. Básicamente que tu información sea, no sea, sea muy explícita y a su vez implícita, pero que sea bastante legible en muchos aspectos también, ¿no? Y ese es el punto, legible en qué aspecto, que sea entendible para cualquiera, que sea entendible para un niño, para un adolescente, para un adulto, para cualquiera. Ese es el punto que hay que tener en cuenta en una exposición. Para preparar tu exposición debes considerar, primero, clarificar los objetivos y determinar los objetivos específicos. ¿Qué quiere decir con esto? Que es importante formular de antemano los objetivos generales y específicos que pretendemos desarrollar en nuestra presentación oral. Prácticamente tienes que plantearte, formularte cuáles son los objetivos, cuál es el propósito de mi exposición, hacia qué público voy a dirigirme, por qué y para qué lo hago. ¿Qué necesidad tengo yo de hacer este tipo de exposición? Simplemente hacerme conocer o básicamente generar una nueva interrogante en el público determinado o por ahí darles una información inédita sobre algo en particular de por sí, ¿no? Estos objetivos deben servir como ciertas convenciones o principios organizativos para poder desarrollar la introducción del cuerpo principal y la conclusión del mensaje. Este es el punto. Tú tienes que tener en claro, básicamente, qué es lo que quieres tú lograr con esta exposición. Básicamente, tú ya en la introducción, básicamente, generas ciertas interrogantes o una pregunta detonante. Una pregunta detonante que es la pregunta central de toda tu exposición, básicamente, ¿no? Tú generas tu imposición, generas el impacto en el público y ese impacto va a generar un interrogante en el público que se va a responder en las conclusiones o en la tercera parte de la exposición, que es el desenlace. Si lo hablamos desde el mundo narrativo, si lo hablamos desde el mundo narrativo, de la literatura y del guión, básicamente, o de una historia, esa conclusión se va a remitir al clima de tu historia, de alguna manera, ¿no? Donde se dan las conclusiones o las resoluciones de la misma también, ¿no? Por eso, tú tienes que tener en claro, básicamente, qué es lo que vas a proponer, qué propones tú en tu exposición. Eso que estás proponiendo tiene que ser un disparador desde ya de la primera parte de la misma, de por sí, ¿no? Y obviamente, a medida que transcurre la exposición, van a surgir más interrogantes y la misma se va a desarrollar y se va a nutrir con más información, obviamente, y ya de por sí cuando ya le das el toque final en la conclusión. Esto es lo que tienes que hacer y esta es la sugerencia desde nuestro punto de vista o del punto de vista de lo que puede ser de la sociedad efectista donde nosotros estamos ensimismados de alguna manera, ¿no? Analiza tu audiencia. Es importantísimo que analices a tu audiencia, precisamente. Es importantísimo que analices a tu audiencia de por sí, ¿no? Al preparar tu exposición o presentación, debes considerar a tu audiencia y de cómo esta puede estar compuesta de por sí. No todas las audiencias son la misma persona, de alguna manera. No todas las audiencias son la misma persona. Cada uno tiene su propia subjetividad y sus propias perspectivas del mundo. Y todo esto implica un detalle muy importante.
¿Qué es lo que sabemos con respecto al público receptor de nuestro mensaje? ¿Qué es lo que sabemos de ellos? Necesitamos conocer a nuestro público, necesitamos saber conocer al público donde yo me voy a parar. Yo me voy a parar ante ellos, pero yo tengo que saber qué sé de ellos precisamente. Quizás lo que yo voy a decir, quizás es un poco ofensivo para ellos. Y eso es algo que tú tienes que, ya, con una responsabilidad de uno, tiene que saberlo de por sí, ¿no? A su vez, todo esto puede conllevar a que nosotros entendamos y exploremos previamente su nivel de conocimiento sobre el tema específico a tratar. ¿Cuál es la actitud inicial que ellos puedan tener con respecto al tema y qué recomendaciones deberían considerar o debieran considerar ellos también, ¿no? Todos esos detalles tengo que tener en cuenta. Por eso es básicamente como una especie de estudio de mercado que puedes hacer de alguna manera, ¿no? Tú tienes que estudiar a tu público, tienes que estudiar a tu audiencia. Si yo voy a hacer una película de por sí, obviamente tengo que estudiar al posible público lector o al posible público espectador, al espectador de por sí. Tengo que saber analizarlo si de verdad este producto que voy a ofrecerles va a ser un éxito. Lo mismo ocurre con tu exposición. Tú tienes que conocerles. No te digo como la palma de tu mano, pero en realidad tienes que saber sus aspectos sociales y culturales, porque por ahí tu exposición puede ser un poco ofensivo para ellos y quién sabe, porque puede llegar a pasar. Con toda esta información obtenida, se puede usar para adaptar tu presentación a la concurrencia. Ya una vez que estudiaste a tu audiencia, a tu público, ya de por sí puedes adaptar tu presentación a los mismos de por sí, ¿no? Debes estar especialmente consciente de que las audiencias están generalmente compuestas de personas que poseen distintos niveles de conocimiento, actitudes y valores. Y eso mucho tiene que ver el nivel de experiencia, las experiencias y las vivencias que hayan tenido ellos con respecto al tema. O por ahí es un tema que por primera vez lo van a escuchar. Es por eso que siempre cuando tú al estudiar a tu audiencia, tienes que preparar a tu audiencia con respecto a lo que se van a topar en esa exposición para que no sea chocante, que no sea tan impactante y algo como un expositor decía, que no sea tan degollador para ellos, por si no. Básicamente tú tienes que tener en cuenta, considerar desde dónde están parados ellos para poder escuchar todo esto. Tienes que prepararlos poco a poco, prepararlos para que el final no sea tan chocante para ellos de por sí, ¿no? El punto de vista subjetivo es un factor influyente en la manera de ver un tema o un punto en particular. Claro, el punto de vista es un factor muy influyente, chicos. Es muy influyente el punto de vista de cada uno. Ten en cuenta que el punto de vista que ustedes tienen con respecto al mundo va a depender de las experiencias y las vivencias que hayan tenido ustedes previamente en este mundo, de alguna manera, ¿no? Va a depender mucho del punto de vista de la experiencia y las vivencias que hayan tenido previamente ustedes, de alguna manera, ¿no? Obviamente tú, al mostrar tu tema, tienes que considerar esos posibles ejes de conflicto con los cuales tú te puedes llegar a topar en una exposición. Porque por ahí va a levantar uno la mano y va a decir que no le gusta por esto, y obviamente tú tienes que estar preparado para eso porque puede llegar a ocurrir precisamente, ¿no? En algunos casos su punto de vista de ellos puede ser un poco hostil y ajeno. Y eso, ante eso es lo que ustedes tienen que estar preparados y listos para que en realidad no ocurra nada negativo también, ¿no? Ante esa situación, simplemente debes escuchar su punto de vista y determinar si lo que está diciendo esa persona tiene un sustento o una base comprobable. Ese es el punto que tienes que tener en cuenta. También es una cosa muy importante, chicos, es que a tu público los tienes que liderar, los tienes que guiar de una manera sutil hacia ese punto suyo precisamente, ¿no? Para que esa misma persona que por ahí te cuestionó, sea esa misma persona quien se cuestione a sí mismo si lo que estuvo planteando estuvo correcto o no. No es que le vas a decir directamente, no, tu punto de vista no me gusta, por esto está mal lo que me está diciendo. No, eso jamás debes hacer. Básicamente, tú te vas a dar cuenta si la persona, lo que te está diciendo, prácticamente no tiene un fundamento. Si tú te percatas que esa persona no tiene fundamento alguno, entonces es ahí que tú tienes que guiarlo de una manera muy sutil y adecuada a ese punto donde esa persona va a empezar a cuestionarse si efectivamente estuvo bien o no lo que dijo precisamente, ¿no? Ese es el punto que hay que tener en cuenta.
Y obviamente le vas a generar una intriga a esa persona y esa persona te va a terminar buscando, obviamente para que por ahí la aclares un poco eso también de alguna manera, ¿no? Debes considerar además que no todos tienen la facilidad de estar de manera presencial en tu presentación. Eso es obvio de alguna manera, ¿no? Hay algunas personas que no, por X razones no pueden estar de manera presencial. Y es ante ello que es necesario que consideres implementar la vía virtual para brindar tus presentaciones de por sí. En caso de que la audiencia no cuente con una buena señal de internet para presenciar la ponencia en vivo, se puede considerar grabarla y luego pasarles el enlace para su posterior descarga. Eso también puedes considerar, porque a veces, inclusive, a veces algunas personas no pueden tener una buena señal de internet precisamente, y obviamente quizás la transmisión de la ponencia se ve entrecortada. En ese caso, facilítales la opción de poder descargar, graba la sesión y puede pasarle el enlace para que ellos la puedan descargar. Y si tú vas a hacer eso, procura que tu exposición sea lo más didáctica e interactiva posible, para que esas personas puedan entenderla sin necesidad de quedarse con esa duda, sin necesidad de quedarse con esa duda y decir, ay, ahora no entiendo nada lo que me quiso decir acá. No, por eso es necesario que tú adaptes tu lenguaje a ello precisamente, ¿no? Es importante que tú tienes que considerar esos puntos en particular aquí, precisamente, ¿no? En caso implementes la modalidad virtual, aprenderás a cómo moverte delante de una cámara y cómo direccionar tu mirada y tu cuerpo delante de esta, como si estuvieses frente a tu público de manera presencial. Ese es el punto. No se trata de estar sentado o estar paradote ahí de alguna manera. No, no se trata de eso, si es que le hablamos de lo virtual. Ahí tú tienes que aprender a moverte. El escenario es tuyo, tú eres el artista del lugar, tú te puedes mover, te puedes envolver como si estuvieses en vivo y en directo delante de ellos precisamente, ¿no? Eso es lo que tú tienes que tener en cuenta. No simplemente eres un emisor a través de la palabra hablada, sino que también tienes que utilizar tu cuerpo. La comunicación verbal es importante, pero también lo es la comunicación no verbal. La comunicación no verbal conlleva a que el público te defina con solo ver cómo te desenvuelves. El público puede determinar si lo que estás diciendo tiene credibilidad o verosimilitud, precisamente, ¿no? Ese es muy importante. La credibilidad y la verosimilitud son relevantes y determinantes para que el público logre definirte a ti si efectivamente eres una persona con la cual yo puedo confiar o no, precisamente, ¿no? El público se puede percatar si los estás involucrando o no, o simplemente estás hablando a la nada. Es muy importante que tú involucres a tu público, involúcralos, sea de manera presencial o de manera virtual. Empieza a involucrarlos a través de tu comunicación no verbal. Incítalos a que esas personas en realidad en una exposición básicamente, donde ellos te van a ver moverte, donde te van a ver interactuando, básicamente, ten ahí un pizarrón, ten algo con lo cual puedas interactuar, para que sea más atractivo para ellos de por sí. No solamente son tus palabras las que terminan por definir el tema, también lo es aquella fuerza impulsada por el lenguaje corporal, el contacto visual y los gestos. Todo es una unidad. Todo es una unidad. El lenguaje corporal, el contacto visual, la apariencia, los gestos, el movimiento de los ojos, todo es una unidad. Y eso es algo que tú tienes que involucrar siempre. El tono de voz, cómo empiezas a modular el tono, todo eso es importante. Si tu público se encuentra en otro país y quiere presenciar tu exposición, debes darle la facilidad de una enseñanza virtual, en caso quiera alguna capacitación personalizada para él o una capacitación de manera in-house, precisamente, ¿no? Ese es el punto. No importa si es a una persona o si son 20, 30, 40, 50 personas, el mensaje tiene que llegar. Y básicamente ahí se remite un poco tu habilidad creativa para poder comunicar adecuadamente tu mensaje y hacerlo atractivo para ellos también, ¿no? Cada sociedad y cada cultura, precisamente, cada sociedad y cada cultura poseen sus propios signos y sus códigos lingüísticos para poder comunicarse. Es lo que ya te hice mención ya hace un buen rato. Los signos lingüísticos básicamente son las herramientas de las cuales yo me baso para poder comunicarme y los códigos lingüísticos
son aquellas herramientas y reglas que me permiten a mí organizar ese conjunto de signos. Y ese conjunto de signos yo lo voy a organizar de acuerdo a un contexto, de acuerdo a una idea o de acuerdo a un sentido que yo quiera comunicar. Toda sociedad y cultura posee sus propios signos y sus propios códigos lingüísticos. Ante ello es conveniente saber cuáles son los signos y los códigos lingüísticos que puedan manejar tus audiencias. Por eso es importante que tú, si te vas a involucrar o te vas a parar frente a una audiencia, tienes que saber previamente qué signos y códigos lingüísticos manejan ellos precisamente, ¿no? Pero uno dirá, pero si estamos en Perú, definitivamente todos manejamos los mismos signos y códigos lingüísticos. Claro que sí, por supuesto que sí, podemos comunicarnos de esa manera, ambos manejamos los mismos códigos y los mismos signos, pero me refiero también que dentro de un mismo contexto donde maneja los mismos signos y los mismos códigos, puede abrirse una puerta secundaria, por ejemplo, de un nuevo contexto. Básicamente, si yo voy a dirigirme a un grupo de niños, básicamente los niños o los adolescentes tienen otros códigos y otros sí tienen sus propios signos y sus propios códigos para poder comunicarse, que pueden ser las jergas, las palabras en doble sentido. Lo mismo ocurre si tú te vas a ver una exposición en una cárcel, precisamente, te darás cuenta que los signos y los códigos que manejan ahí son diferentes a lo que estás acostumbrado a usar. Ante esa situación es como tú tienes que aprender a movilizarte ante ellos y obviamente adaptar tu lenguaje a ellos para que no sea tan chocante para muchos también de alguna manera, ¿no? Es posible que en cualquier momento puedas toparte con un extranjero que no maneje tu idioma, pero aún así está interesado en escuchar tu exposición. Por eso es muy importante que tú obviamente analices y obviamente entiendas un poco básicamente cuáles son los signos y los códigos que poseen esas personas de por sí, ¿no? En otros casos puedes toparte con una audiencia cuyo nivel intelectual con respecto al tema sea muy ajeno y pobre, o que el lenguaje técnico usado por ti sea extraño para ellos. Acá, básicamente, tú cuando hagas una exposición, procura no discriminar a nadie de alguna manera, ¿no? Tu lenguaje lo tienes que adaptarlo para que sea entendible para cualquier tipo de público de por sí. Por eso te pongo acá que debes adaptar tu lenguaje a uno en el cual puede ser entendido para todas las audiencias o al público donde tú te vayas a parar, ¿no? Por eso es importante que entiendas y te informes previamente cuáles son los signos y los códigos lingüísticos de ese grupo social y cultural al cual te vas a dirigir, ya que es probable que no todos recepcionen o entiendan de la misma manera, porque no manejan tu lenguaje. Nunca des por hecho que todos van a entender tu tema. Y un factor influyente es el hecho de cómo lo vas a comunicar. Un factor influyente es cómo lo vas a comunicar. La adaptación a los diversos contextos y culturas donde vas a presentar tu tema es determinante para que tu mensaje sea un éxito. Considerando lo que vayas a presentar, ten en cuenta que esto puede variar de alguna manera con el contenido escrito. Debes tener claro qué información incluir y qué excluir en tu presentación, básicamente, ¿no? Este es muy importante que tú tienes que tener en cuenta. Es como que tú te vas a armar tu propia base de datos. Obviamente tú vas a saber qué incluir y qué excluir con respecto a ello, de alguna manera, ¿no? Por eso es importante que de antemano definas cuál es tu tema. ¿Cuál es tu tema? Una vez decidido, es útil considerar el tiempo que vas a requerir para desarrollar cada una de las áreas importantes de tu presentación. Es muy importante considerar el tiempo que vas a requerir para poder desarrollar cada una de esas áreas en tu presentación. Obviamente, sea en el momento previo a tu preparación o en el momento a posteriori, que es ya la presentación ante un público determinado también, ¿no? Con respecto a la organización del material, debes determinar en primer lugar el orden lógico en que irá el material seleccionado. Básicamente, ¿sabes lo que hacen algunos? Lo trabajan como una pirámide invertida. Lo más relevante se presenta al inicio de la exposición y poco a poco vas bajando un poco, ¿no? Pero ya, impáctalos de entrada, impáctalos de entrada. Eso es lo que tú tienes que hacer, lograr que ellos se impacten y que se interesen rápidamente en tu tema y se queden ahí impregnados ante tu exposición. Una vez que tú ya lograste generar ese impacto, ya de ti depende mantener ese grado de complicidad y de empatía con respecto a tu público. Ese es algo que tienes que tener en cuenta acá.
Tienes que lograr esa interacción, esa conectividad con ellos también. Posteriormente debe decidir qué sigue. Bueno, ya inicio con esto, ahora qué sigue, y después qué sigue, y luego qué sigue. Por eso es importante que organices todos tus materiales y básicamente el orden en que esa información va a llegar a un público determinado, precisamente, ¿no? Es importante preparar una sección introductoria con los puntos claves que se van a incluir en tu presentación. Eso es algo que ya hemos venido mencionando con anterioridad, precisamente, ¿no? Y también tienes que preparar una sección de conclusión que enfatice los puntos importantes discutidos. Ese es algo que tú tienes que tener ya preparado de antemano. Tienes que tener tu sección de presentación y una sección de conclusión. Básicamente, ¿por qué no menciono la segunda parte de lo que está en el medio? Porque en realidad el desarrollo de tu exposición va a depender de lo que vayas a introducir ahí y básicamente hacia qué punto quieres lograr, hacia qué punto quieres llegar en tu conclusión, precisamente, ¿no? Es también importante prestar atención al uso apropiado de la transición de una idea a otra. Los cambios deben ser sutiles y puedes hacer los cambios a través del uso adecuado de una comunicación verbal o a través de efectos sonoros en el lugar, porque a veces inclusive en algunas exposiciones están algunos efectos sonoros que marcan la transición de un punto determinado a otro o de un tema a otro precisamente, ¿no? Eso básicamente ya depende de la habilidad creativa que tú tengas o de lo que quieras tú presentar en el escenario precisamente, ¿no? Ya si es de manera virtual, obviamente tú puedes hacer uso de los efectos sonoros para marcar esos cambios, esas transiciones. Pero si estás en vivo, en directo también, obviamente puedes usar los efectos sonoros o básicamente algunas luces adecuadas o algunas diapositivas adecuadas que van a presentarse en el momento determinado o a través de una comunicación no verbal que puede ser a través de un gesto o básicamente a través de una postura o apariencia que tú vayas a mostrar en el momento también, ¿no? Preparar los conectores para las transiciones de un punto a otro es muy importante. Antes de tu exposición, previamente tienes que tener listos cuáles van a ser los conectores que me van a permitir a mí pasar de este punto o a este punto, o pasar de la introducción al desarrollo y pasar del desarrollo al desenlace. Es importante que tú tengas en claro cuáles van a ser esos conectores de por sí, ¿no? El hecho de que no prepares previamente un conector para pasar de un punto a otro en tu exposición, corres el riesgo de que se vea forzado o sobre todo que se genere un ruido a nivel actancial. ¿Por qué digo actancial? Porque ustedes son los actantes de ese lugar, ustedes son los actantes de esa escena o de toda esa secuencia que va a implicar toda tu exposición. Ese es el punto. Los actores sociales, que son ustedes, y los actores sociales, que es tu público, en realidad, no tiene que haber un ruido visual, no tiene que haber un ruido actancial. Básicamente ese ruido actancial se remite que hay un vacío y básicamente donde el expositor que se quede congelado o no sepa cómo seguir precisamente, ¿no? Por eso es importante que tú tengas en claro qué es lo que vas a brindar, definir y prever las posibles interrogantes que te pueden plantear en una exposición precisamente, ¿no? Esos detalles tienes que tener en cuenta cuando en realidad estás exponiendo también, ¿no? Planifique y practique los medios audiovisuales. Una vez que tengas todo, debes practicar y estudiar el tiempo que demorará tu exposición. No estaría de más que en realidad cuando hagas una exposición te grabes a ti mismo. Grábate a ti mismo o a ti misma precisamente y verás básicamente cómo te desenvuelves en un escenario de por sí. Imagínate que estás parado frente a un público determinado. Coloca a tus familiares o a tus amigos. Hasta puedes colocar a tus mascotas en realidad si deseas de alguna manera, ¿no? Por ahí, inclusive tus mascotas se quedan impregnados. ¿Cómo estás exponiendo? Porque lo que estás diciendo es muy impactante de alguna manera, ¿no? Este es el punto. Sugiero en realidad que si quieres, si no tienes a nadie que te observe, en realidad, cuando empieces a entrenarte en este mundo, en realidad, sugiero en realidad que en realidad empieces a grabarte a ti mismo. Empieces a grabarte y ahí vas a ver y detectar cuáles son tus puntos débiles y cuáles no, cuáles son tus virtudes que puedes explotar de alguna manera, ¿no? Se requiere de una práctica considerable para desarrollar una presentación efectiva y fluida, pero esa práctica se remite, como te lo voy a decir, es que practiques constantemente, practica constantemente. Si tú no practicas, en realidad, ¿cómo pretendes tú generar ese impacto profundo a un público determinado?
Cuando me iniciaba en mis primeras exposiciones, yo practicaba solo, me grababa solo, veía, bueno, esto es lo que no debo hacer, por ahí muevo demasiado las manos, por ahí que me muevo de un lado a otro, pero ese es el punto que hay que tener en cuenta. Por ahí a veces creemos nosotros que estamos dando la exposición, pero en realidad estamos teniendo muchas falencias de alguna manera, ¿no? Pero obviamente algunos podemos tener ciertas muletillas que por ahí ya es parte de también, ¿no? Pero tenemos que controlarlos un poco también, ¿no? Practica en base a tiempos determinados por ti. Si tu exposición dura unos 60 minutos, ponte como desafío practicarla haciéndolo en 30 minutos, luego en 20 minutos, luego en 10 minutos y finalmente en 5 minutos. Esto es un buen ejercicio que te servirá para darte cuenta si efectivamente dominas el tema. Si tú dominas el tema a la perfección, como me lo estás diciendo, prácticamente vas a darme esa exposición en 5 minutos. Si tu exposición la hiciste en 60 minutos, a ver, véndeme tu exposición en 5 minutos. Hay algunos entrenadores que te exigen en realidad que hagas la exposición en 2 minutos de alguna manera. En mi caso, cuando entreno a personas en este rubro precisamente, básicamente los conllevo a que hagan una exposición larga y una exposición corta, hasta que tú me vendas tu exposición en 1 minuto. Si tú logras venderme tu exposición en 1 minuto, prácticamente vas a tener, tienes el éxito asegurado en cualquier lugar que vayas, de alguna manera. Ese es el punto. Ese es el punto que tienes que empezar. 60, 30, 20, 10 minutos, 5 minutos y luego 1 minuto. Recuerda, primero debes elegir el tema. Definitivamente, primero tienes que elegir el tema para poder arrancar. Busca la información y arma tu base de datos. Busca la información y luego debes armar tu base de datos. Elabora una estructura de seguimiento u organizacional de la información. No debes olvidar que hablamos de base de datos y la información. La base de datos va a ser para ti. La base de datos es todo lo que has investigado. Son aquellos elementos que tú has investigado. De esos elementos que tú consideres más relevantes para mostrar al público, esos elementos que has seleccionado, esos elementos van a pasar de convertirse en un dato a convertirse en una información. Ese es el punto. La base de datos es para ti el investigador. Para ti como investigador o como investigadora vas a tener tu base de datos. Tienes ciertos elementos que has investigado de algunos libros, de algunos links, te has informado de otros elementos y obviamente armaste tu base de datos. De esa base de datos que puede ser, va a ser una información bastante importante, tú vas a seleccionar lo más relevante. No es que de toda tu base de datos no es que vas a mostrar todo, no. Vas a mostrar partes que consideres tú relevantes e importantes. Y eso que has seleccionado y que tú le vas a dar un sentido en tu exposición, se le cataloga como la información. Elabora una estructura de seguimiento organizacional de la información, jamás debes olvidar eso. Tienes que armar tu propia estructura, puedes hacerlo a modo mapa conceptual o como tú desees. Tú debes averiguar prácticamente y obviamente tienes que averiguar con respecto a cómo va a ser esa exposición. Y es por eso que tienes que ver a qué público te vas a dirigir. Recuerda escribir y seleccionar lo más relevante. Aquello considerado como relevante es la información que vas a transmitir. Ese es el punto. Lo que consideres lo más relevante es la información que vas a transmitir a ese público. No le vas a transmitir todo. Si tú tienes, por ejemplo, quieres hacer un documental, un documental sobre un tema en particular que está ocurriendo acá en el país, tú grabaste, y de material crudo tienes, por ejemplo, 30 horas. No es que vas a presentar esas 30 horas. De esas 30 horas, tú vas a seleccionar básicamente los elementos más relevantes para poder mostrar al público. Y esas 30 horas tú lo muestras en 120 minutos para un público determinado, de alguna manera, ¿no? Lo mismo ocurre con una exposición. Cuando tú preparas una exposición, previamente te has informado, has investigado, y obviamente así tu base de datos se fue ampliando y obviamente lo más relevante es lo que vas a seleccionar y eso es lo que vas a informar. Prepara tu presentación. Preparar la presentación es lo que tienes que tener en cuenta. Prepáralo. Grábate. Párate ante tu familia, ante tus amigos y que te escuchen.
presentar a un aula presencial o virtual, definitivamente. Una vez que hiciste todo ese proceso, una vez que practicaste, esto lo vas a presentar a un aula presencial o a un aula virtual, precisamente, ¿no? ¿Cuál es el objetivo del taller? El objetivo del taller es enseñarte a cómo preparar una adecuada ponencia para un público determinado. Enseñarte qué detalles considerar y observar cuando te informes acerca de los signos y códigos lingüísticos de cada sociedad y cultura. Enseñarte métodos para dominar tus emociones durante una exposición presencial o virtual. Hay personas que son un crack, hay personas que son muy dinámicas, divertidas, entre amigos, entre familias, que son extrovertidos, pero páralos ante un público determinado para brindar un tema determinado, es muy probable que se bloquee. Por ahí, tú no tienes vergüenza de pararte ante un público, pero necesitas las técnicas adecuadas de una exposición para saber si efectivamente la comunicación no verbal que estás como que estás brindándoles a ellos es la más adecuada o la más asertiva de alguna manera, ¿no? Ese es el punto. Tienes que aprender a dominar tus emociones y tus impulsos, precisamente. Debes saber comunicar ese conocimiento y expresarlo objetivamente. Si sobresales al hablar en público, tu influencia y liderazgo crecerán. Los demás te prestarán atención y empezarán a valorar tus puntos de vista y observaciones. Ese es el punto, chicos. Esa es una frase que elaboré y estoy compartiendo con todos ustedes. Cualquiera puede hacerlo, pero tienes que prepararte. Es el profesor Jorge Aranda, entrenador, coach, publicista, guionista y director y productor de cine. ¿Tienen alguna pregunta, chicos, con respecto a la exposición del día? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda con respecto? Sí, Graciela, por favor. ¿Qué consulta tienes, mi estimada? Te escucho, mi estimada. Sí, sí. Hola, ¿qué tal, profesor? Una consulta. Uno nunca está exento, ¿no? De que se bloquee o se estanque la presentación. ¿Qué se pudiese hacer en ese caso? Ya, mira, la primera vez que tú por ahí expones ante un público, te vas a dar cuenta si efectivamente te da vergüenza o no pararte ante ellos. Si tú detectas efectivamente que sientes que te has bloqueado en realidad, es ahí cuando en realidad necesariamente tienes que tener un debido entrenamiento corporal y emocional. ¿A qué me refiero con entrenamiento emocional? El entrenamiento emocional se remite a que en realidad tienes que considerar tienes que empezar a observar cuáles son tus defectos o tus falencias cuando te paras ante un público. Analizar por qué en realidad efectivamente te bloqueas ante un público determinado. Tienes que explorar internamente dónde se generó ese punto de conflicto. Una vez que se explore y detectes ese punto de conflicto, lo que se va a hacer es amoldarlo y prepararlo y educarlo para que en realidad ese conflicto no fluya de golpe en una exposición. Ojo, y esto es muy importante lo que te voy a decir. Los defectos que podemos tener nosotros como seres humanos, esos defectos no se van a ir nunca. No puedes borrar un defecto porque eso forma parte de ti. Pero sí, lo que sí puedes hacer es educarlo. Y con el debido entrenamiento tú te vas a dar cuenta, efectivamente, si cuando estás a punto de exponer, te vas a dar cuenta si ese defecto o ese conflicto está a punto de salir. Y tú sabes muy bien que si ese conflicto sale, te vas a bloquear. Entonces, tú con tu entrenamiento, con ejercicio de respiración y relajación, tú vas a lograr apagarlo y lo vas a hacer dormir nuevamente, ¿no? Por eso en muchos casos, a muchos expositores los mandan a hacer, por ejemplo, los mandan a entrenar coach en algunos casos, o básicamente los mandan a hacer oratoria también para saber dominar ello. Ahora, ¿qué pasa si tú tienes el entrenamiento? Perfecto. Y por ahí en un momento determinado tú por X razones te bloqueaste. Te bloqueaste. ¿Qué pasa en ese? ¿Qué puede hacer uno? ¿Te vas a quedar callado? No. En ese caso lo que vas a hacer, en caso hipotético, ese es un secreto para ti, obviamente, ¿no? En caso hipotético que tú te bloqueaste, básicamente no es que el graso error que vas a hacer es quedarte callada y no decir nada.
Ahí básicamente te detienes un segundo y empiezas a generar una interacción en el público. Alguna pregunta, algo que quieran retomar, porque por ahí este tema que estoy tocando en realidad es un tema muy complejo, en realidad, y puedes ahí inclusive, no te digo que improvises, pero puedes traer anécdotas o experiencias de otras personas. Y ese momento de interacción que tú generas con tu público, eso te va a lograr, en ese momento, como lo vas a escuchar, te va a lograr tranquilizar momentáneamente y esa tranquilidad va a hacer que luego te vuelvas a conectar con tu público de alguna manera, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con la otra persona que se ha preparado? Perfecto. Imagínate que tú te preparaste un ejemplo, ¿no? Y por ahí odias hacer contacto visual con el público. ¿Qué hacer en ese caso? ¿Qué hacer en ese caso? Entonces, yo tengo una técnica que les he enseñado a muchas personas en realidad, es la técnica del triángulo aplicado en una exposición. El error garrafal es que mires al fondo. Algunos, ¿qué hacen? Miran al fondo para ver que, para que en realidad la gente piense que estoy mirando, que estoy observando. No, pero te das cuenta si una persona está mirando al fondo de alguna manera, ¿no? Porque no estás involucrando a los que están al costado. La técnica del triángulo que aplico con algunas personas que no saben, que tienen la retórica, saben hablar, pero odian hacer contacto visual, es esto. Ya imagínate que tú estás acá, tienes allá, por ejemplo, a 30 personas, tienes público por allá y tienes público por allá. La técnica del triángulo consiste en esto. Bueno, chicos, en la exposición, mira lo que voy a hacer exactamente, ¿no? Empiezas así. Sí, chicos, estoy acá en la exposición del día de hoy con ustedes y todo ese tema. Me gusta exponer y todo ese tema. Hablaré precisamente ahora de las técnicas de la comunicación no verbal y las técnicas de la comunicación verbal. ¿Te das cuenta de lo que estoy haciendo con mi cabeza? Estoy haciendo esto. De punta a punta. Miro así, ¿tac? Y luego, una vez que llegué acá, levanto la mirada así en punta, levanto la mirada así en punta, como que estoy mirando hacia el fondo y luego vuelvo a bajar la mirada hacia el otro punto. Al hacer eso, mi estimada, no estás mirando absolutamente a nadie. A nadie están mirando en estos momentos, precisamente, ¿no? Pero eso es porque te digo, porque yo sé que hay gente que en realidad les cuesta hacer contacto visual. Hay personas que sé que les ha costado y que por ahí no saben cómo hacer, precisamente porque a veces te topas con miradas tan profundas, en realidad, que te pone nervioso. Y puede pasar de alguna manera, ¿no? Por eso es necesario que por ahí apliques eso también, en el caso que en realidad uno por ahí se termine bloqueando. Y si te bloqueas en el momento, vuelve al punto de inicio de alguna manera para generar unas preguntas. Bueno, chicos, vamos a llegar a la sesión de las preguntas y ese momento es un momento de calma también, ¿no? Ese es el punto, mis estimados Lucero, María, Graciela, que la señorita María el día de hoy creo que no ha participado en realidad precisamente, ¿no? Pero en realidad sí me ha estado escribiendo unos mensajes precisamente para esclarecer sus dudas precisamente, ¿no? Graciela, ¿alguna preguntita más? ¿Está bien? ¿Quedó clarísima esa parte? No, perfecto. Gracias. No, por favor, chicos. Lucero, ¿tienes alguna duda, incertidumbre? No, todo claro, profe, gracias. La señorita María, ¿tiene alguna duda, incertidumbre? A ver, creo que me ha escrito. Sí, dice que no. Está todo ok. Perfecto, chicos, precisamente, ¿no? Básicamente ustedes ya han estado presenciando las clases, las clases modelos que está brindando la empresa Input, capacitaciones y consultoría, precisamente. Y el día viernes, precisamente, va a haber otra clase demostrativa, pero ya tiene que ver con el tema de actuación, obviamente, ¿no? Acá los que quieren, pues, Graciela, estás invitada, Lucero, María pueden estar totalmente invitadas para presenciar la clase del día viernes, precisamente, ¿no? Que también, obviamente, tiene mucho que ver también con esto, porque en algunos casos, para saber exponer, algunas personas lo mandan a hacer teatro, los mandan a hacer teatro para romper esa estructura que tienes armada en tu persona. Ese es el punto, por eso tiene mucho que ver también con respecto a ello también, de alguna manera, ¿no? No es por nada que ya, bueno, se hace el taller de actuación, no, tiene mucho que ver con todo esto también, ¿no? Básicamente, si ustedes si a futuro quieren desarrollarse más en cómo hacer una buena exposición ante un público determinado, definitivamente los podemos prepararles a ustedes y brindarles las técnicas y los recursos y los modos de cómo pararte ante un público determinado, porque quieran o no, chicos y chicas, hay muchas maneras de mostrarse. Hay muchas maneras de pararse ante un público, hay muchas maneras de desenvolverse. Básicamente el típico elegantón prácticamente que hace así precisamente, o tienes el tipo que en realidad que está con la mano en el bolsillo y mueve la manita, en realidad, ¿no? Hay muchas maneras de presentarse.
Y obviamente cada uno tiene su propio estilo y es lo que quiero que ustedes logren a futuro, que cada uno logre su estilo de cómo desenvolverse ante un público determinado. Si por algún motivo ustedes quieren desarrollarse de alguna manera, pueden contactarse con nosotros para poder entrenarles adecuadamente con respecto a ello, chicos, ¿ya? Igualmente, por lo pronto, seguiremos haciendo los talleres precisamente de los cursos, las clases online, los masterclass que estamos haciendo, y si por algún motivo quieren ustedes hacer algún taller o curso, ahora en junio justamente se van a brindar algunos talleres de cómo hacer unas buenas exposiciones ante un público determinado, ¿ya chicos? Simplemente quería comunicarles eso. Soy Jorge Aranda Pessoa. El día de hoy me ha tocado instruirles a ustedes y comunicarles cómo hacer una buena exposición de alto impacto ante un público determinado, sea de manera presencial y virtual. ¿Tienen alguna pregunta, mis estimados? Si no, pasaré a despedirme de todos ustedes y bueno, ya la espera, pues si es que quieren ustedes conectarse el día viernes, obviamente, ¿no? Ya seguramente les estarán comunicando, les pasarán los enlaces de la clase el día viernes, así que será la misma hora como siempre, ¿ya chicos y chicas? Entonces, gracias por estar en estos momentos acá compartiendo con nosotros, y bueno, agradecerles por esto, y darles muchas bendiciones a todos ustedes, y bueno, no salgan, cuídense mucho, y bueno, ya saben que si quieren desarrollarse en esto, ya les informo que en junio estamos abriendo unos talleres sobre esto también, ¿ya? Cuídense mucho, chicos. Graciela, gracias, creo que tú eres casera de la casa ya, y creo que ya tengo entendido que en realidad te vienes presentando, vienes escuchando en nuestras clases también, así que te agradecemos. Gracias por seguirnos, igualmente. Lucero también, obviamente, y agradecerles a ustedes, chicos y chicas, ¿ya? Entonces, Gracias, gracias. no, por favor, gracias a ustedes, chicos, ¿ya? Listo, chicos, los espero el viernes entonces, ¿ya? Ya les estarán enviando el enlace, ¿ya? Cuídense, chicos, nos vemos. Profe, cuídense. Gracias, hasta luego.